Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Quisiera iniciar esta reflexión con varios pasajes de la Escritura que señalan la fragilidad de todo lo que existe, no solo de la vida del hombre, sino de todo lo que existe en este mundo. El apóstol Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el libro de Daniel podemos ver en torno a la visión de Daniel de los reinos, cómo estos son pasajeros y frágiles. En medio de esa visión dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre, hablando de el reino de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura compara la vida del hombre con la hierba. En el Salmo capítulo 90 se nos dice: como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así nos compara la Escritura a la vida del hombre. También nos compara con la niebla. En la epístola que escribe Santiago dice en torno a la vida del hombre: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el libro de Job señala la fragilidad de la vida del hombre y la compara con una flor. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Así que la Escritura claramente señala la fragilidad de la vida del hombre, pero también de todo aquello que nosotros podemos percibir. El apóstol Pedro dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo lo que existe es efímero. Ahora, en contraste a esa posición pasajera, esa fragilidad de todo lo que existe, la Escritura resalta algo que permanece, que es estable, que nunca dejará de ser. Y la Escritura expone que aquello que permanece es la bendita iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre. Esa es la promesa de nuestro Señor. Cuando Él dice mi iglesia, lo que debería surgir en la mente de todas las personas al ver cómo la Escritura señala la fragilidad de todo lo que existe y esa promesa de que la iglesia permanecerá para siempre, que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán, podrán contra ella. Lo que las personas deberían preguntarse es: ¿pertenezco yo a la iglesia del Señor Jesucristo? Y amados hermanos, no se pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo por pertenecer a una denominación religiosa en particular, sino que se pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo al creer que Él es el bendito Salvador de nuestras almas, que Él es la provisión que Dios ha dado y que había sido prometida en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando ese pasaje que tenemos como base en esta reflexión: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ese pasaje que se encuentra en Mateo 16, es en torno a la gloriosa proclamación apostólica del Evangelio. Jesucristo es el Señor, es el Salvador prometido, y todo aquel que cree en Él será salvo, permanecerá para siempre.
Quiero compartirte en torno a esta reflexión que he iniciado de la fragilidad de todo lo que existe versus o en contraste con lo estable y permanente para siempre de la iglesia del Señor, con las palabras que J.C. Ryle traía en torno a este mismo pasaje. En gran parte de esta reflexión, las palabras de Ryle serán las que nos edifiquen en este día. Él decía: la iglesia de nuestro Señor está constituida por todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Abarca a todos los que se han arrepentido del pecado y han acudido a Cristo por fe, siendo hechos nuevas criaturas en Él. Abarca a todos los elegidos de Dios, a todos los que han recibido la gracia de Dios, a todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo, a todos los que han sido revestidos en su justicia, a todos los que han nacido de nuevo y han sido santificados por el Espíritu de Cristo. Todos ellos, de toda nación, pueblo y lengua, componen la iglesia de nuestro texto. Este es el cuerpo de Cristo, este es el rebaño de Cristo, esta es la novia, esta es la esposa del Cordero. Asegúrate de tener una doctrina sana con respecto a la cuestión de la iglesia. Una equivocación en cuanto a esto puede conducir a errores peligrosos que pueden destruir el alma. Es a la iglesia en la que se incluyen todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio, a la que deseamos que pertenezca, decía Ryle. La pregunta entonces, amados hermanos, que debemos hacernos es: ¿perteneces a la iglesia de Cristo? Una vez más traigo a Ryle diciendo: ten cuidado, querido hermano, si no puedes dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Ten cuidado de que no naufrague tu fe. Ten cuidado, no sea que las puertas del Hades prevalezcan contra ti. El diablo te reclame como suyo y sea rechazado para siempre. Ten cuidado, no sea que caigas al abismo desde la tierra de las Biblias y bajo la plena luz del Evangelio de Cristo, decía Ryle. Amado hermano, ahora, si puedes responder con seguridad: sí, pertenezco a la iglesia de Cristo, gózate, porque aquel que es el Rey del universo es quien construye, es quien edifica, es quien fortalece a su iglesia. En el pasaje que tenemos como base de Mateo 16, 18, él dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, tal vez a nuestros ojos, la iglesia del Señor muchas veces no parece fuerte, no parece creciendo en santidad y en sometimiento a Dios. Tal vez en algunos momentos la veamos frágil, vilipendiada por el mundo, pisoteada. Pero recuerda que es el Rey de Reyes quien la está edificando. Y esa es la realidad y la verdad que nos enseña la bendita palabra del Señor. Wright decía: grande es la sabiduría con que el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Todo se hace en su debido tiempo y de la forma adecuada. Unas veces elige grandes piedras y otras veces piedras pequeñas. Unas veces la obra avanza deprisa y otras veces avanza despacio. El hombre a menudo se impacienta y piensa que no se está haciendo nada, pero el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. 1000 años son para él como un día. El gran constructor no comete errores, sabe lo que hace, ve el final desde el principio, obra en razón de un plan perfecto, inalterable y cierto. Las ideas más grandiosas de arquitectos como Miguel Ángel y Wren no son sino un mero juego de niños en comparación con el sabio designio de Cristo con respecto a su iglesia. En la tormenta, en la tempestad, en tiempos turbulentos, el edificio progresa como el templo de Salomón, silenciosa y calladamente, sin hacer ruido, sin bullicio. Lo que hago, declara, nadie lo estorbará, termina diciendo Wright. Y eso es precisamente lo que esta declaración del Señor Jesucristo en Mateo 16 expresa.
Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, todo lo que ves con tus ojos es frágil, como vimos al inicio de esta reflexión, pero la iglesia del Señor permanece para siempre. Sin duda sufrirá el ataque de Satanás, sufrirá el ataque de los demonios y de un mundo ciego y que la odia. Puede ser que la iglesia sufra por dichos ataques, pero no podrá ser destruida, permanecerá para siempre. Wright expresaba: todo el cuerpo de Cristo ha experimentado la guerra contra los poderes del infierno. Ha sido siempre una zarza ardiendo que no se consumía, una mujer que escapaba al desierto pero sin ser devorada. Las iglesias visibles tienen sus momentos de prosperidad y sus épocas de paz, pero la verdadera iglesia jamás ha conocido un tiempo de paz. Su conflicto es perpetuo, su batalla es interminable. Podemos ofrecerte en nombre de nuestro Señor la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Se ofrece misericordia, libre gracia y salvación plena a todo aquel que acude a Cristo y cree en Él. Pero no te prometemos paz alguna con el mundo o con el diablo. Al contrario, te advertimos que necesariamente ha de haber guerra mientras estés en el cuerpo. No querríamos echarte atrás o disuadirte de servir a Cristo, pero sí que calcules los gastos y que comprendas plenamente lo que conlleva servir a Cristo. El infierno está a tu espalda, el cielo está delante de ti. El hogar se encuentra al otro lado de un mar turbulento. Miles, cientos de miles han cruzado esas aguas turbulentas y a pesar de toda la oposición han alcanzado el puerto al que se dirigían. El infierno les ha atacado, pero no ha prevalecido. Sigue adelante, querido hermano, y no temas al adversario. Solo permanece en Cristo y la victoria es segura. Sé paciente ante la enemistad de las puertas del Hades. Todo está obrando para tu bien, conduce a la santificación, te mantiene despierto, te hace humilde, te acerca al Señor Jesucristo, te aparta del mundo, te ayuda a orar más. Por encima de todo, te hace anhelar el cielo y decir con el corazón, así como con los labios: ven, Señor Jesús, expresaba Wright. Amado hermano, amada hermana, qué glorioso es pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que percibimos pasará, pero su iglesia, amado hermano, amada hermana, permanecerá para siempre. Wright decía: se han levantado imperios que han caído uno tras otro. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Tiro, Cartago, Roma, Grecia, Venecia. ¿Dónde están ahora? Todos fueron creación del hombre y pasaron, pero la iglesia de Cristo sobrevive. Las ciudades más poderosas se han convertido en montones de ruinas. Las fuertes murallas de Babilonia fueron derribadas. Los palacios de Nínive son montones de polvo. Las 100 puertas de Tebas son historia. Tiro es un lugar donde los pescadores cuelgan sus redes. Cartago está desolada. Sin embargo, durante todo este tiempo la iglesia verdadera se mantiene. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, terminaba diciendo Wright. Amados hermanos, nada puede destruir la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lutero expresaba en su himno Castillo Fuerte: nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amados hermanos, amadas hermanas, nada podrá separarnos del amor de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos 8 hace esas preguntas retóricas: ¿nos separará el amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y él responde: antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó, y con seguridad decía: por lo tanto estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, exclamaba con plena seguridad el apóstol Pablo. Wright expresaba: ¿puedes evitar que mañana salga el sol? ¿Puedes evitar la fluctuación de la marea? ¿Puedes detener el movimiento de los planetas en sus respectivas órbitas? Entonces, y solo entonces, podrás evitar la salvación de un creyente, no importa cuán débil sea. De una piedra viva en esa iglesia edificada sobre la roca, por pequeña o insignificante que pueda parecer. Preservación. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. Ni un solo hueso de ese cuerpo místico será jamás quebrantado. La verdadera iglesia es la esposa de Cristo. Aquello a los que Dios ha unido en un pacto eterno jamás serán separados. La verdadera iglesia es el rebaño de Cristo. Cuando vino el león y tomó un cordero del rebaño de David, este se levantó y libró al cordero de sus fauces. Cristo hará lo mismo. Él es el más grande hijo de David. No perecerá ni un solo cordero enfermo del rebaño de Cristo. En el último día dirá a su Padre: a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos pereció. Se acercan buenos tiempos, decía Wright. Se acercan buenos tiempos para todo el pueblo de Dios. Buenos tiempos para toda la iglesia de Cristo. Malos tiempos para los impenitentes, los incrédulos. Malos tiempos para todos los que sirven a sus propios deseos y dan la espalda al Señor. Pero buenos tiempos para los verdaderos cristianos. Esperemos, aguardemos y oremos por esos buenos tiempos. Quiero terminar esta reflexión como termina nuestra bendita escritura, con el anhelo, con el deseo del retorno de nuestro Señor Jesucristo, con la plena certeza de que su iglesia permanecerá para siempre, a pesar de los ataques de este mundo caído, de los ataques de Satanás, de las circunstancias que podamos nosotros percibir. Su iglesia permanecerá para siempre, y esa verdad debe alentarnos a nosotros a caminar en torno a glorificar su santo nombre. Quiero terminar como nuestra escritura termina. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, decía nuestro Señor en la visión que Juan relató en el libro de Apocalipsis. Y Juan responde: amén, sí, ven, Señor Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos.